Si alguna vez pensaste que tu familia siempre estaría de tu lado, esta historia te hará reflexionar. Lo que estoy a punto de contarte cambió mi vida para siempre. Pero antes, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Dale likes y crees en la justicia. Y ahora sí, comencemos. Me llamo Roberto Salazar. Tengo 59 años y jamás imaginé que terminaría sentado en una sala de tribunal, mirando a mi propio hijo mientras me señalaba con rabia desde el otro lado. La Ciudad de México huía afuera con su caos habitual, pero dentro de esa sala el silencio era ensordecedor. Todo comenzó 6 meses atrás. Yo había trabajado 35 años como maestro en una secundaria pública de Iztapalapa. No era rico, pero había ahorrado cada peso con sacrificio. Tenía un terreno en Cuernavaca que compré con mi esposa Elena antes de que ella muriera hace 3 años. Era mi patrimonio, mi única herencia para mis hijos, Diego, de 32 años, y Sofía, de 28, después de la muerte de Elena. Caí en una depresión profunda. Diego se acercó más a mí. Me visitaba seguido, me llevaba a comer barbacoa los domingos, me acompañaba al panteón. Yo pensaba que estaba siendo un buen hijo preocupado por su padre viudo. Qué ingenuo fui, una tarde de octubre. Diego llegó a mi casa en la colonia Narvarte con un hombre elegante, traje gris, portafolio de piel, sonrisa profesional. Papá, él es el licenciado Mauricio Beltrán, es abogado y quiere ayudarte con unos trámites del terreno de Cuernavaca, ya sabes. Para que todo esté en orden por si algo te pasa, el licenciado Beltrán me estrechó la mano con firmeza. Don Roberto, es un placer. Diego me comentó que tiene usted algunas propiedades sin testamento actualizado. En estos tiempos, es importante proteger el patrimonio familiar. Podemos hacer todo muy sencillo. Yo no entendía mucho de leyes. Elena siempre había manejado esos asuntos. Firmé algunos papeles que Beltrán me puso enfrente. Diego sonreía a mi lado, asintiendo con la cabeza. Es lo mejor, papá. Así Sofía y yo no tendremos problemas cuando tú ya no estés. Dios no lo quiera, pero hay que estar preparados. Firme, confíe. Ese fue mi error 3 meses después. Intenté vender una parte del terreno para arreglar el techo de mi casa que goteaba cada temporada de lluvias. Fui al registro público de la propiedad en Cuernavaca. La empleada revisó los documentos y frunció el ceño. Señor Salazar, según nuestros registros, usted ya no es el propietario de este terreno. Fue transferido hace 2 meses al señor Diego Salazar Mendoza. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Eso es imposible. Yo nunca vendí nada. Aquí está su firma, señor, y la del licenciado Beltrán como testigo notarial. Salí de ahí temblando. Llamé a Diego. No contestó. Llamé 10 veces más. Nada. Fui a su departamento en La Condesa. Su esposa, Carla, abrió la puerta con expresión incómoda. Roberto, Diego no está, y creo que es mejor que no vengas más por aquí. ¿Qué hicieron con mi terreno? Ella bajó la mirada. Habla con tu abogado. Busqué al licenciado Beltrán. Su oficina estaba cerrada, su teléfono desconectado. Entonces lo entendí todo. Me habían robado mi propio hijo y el abogado que él mismo trajo. Contraté a otro abogado, el licenciado Flores, un hombre mayor recomendado por un colega del trabajo. Cuando le conté la historia, movió la cabeza con tristeza. Don Roberto, esto es más común de lo que cree. Vamos a demandar para recuperar su propiedad, pero le advierto, será una batalla difícil. La demanda se interpuso. Diego me contrademandó, alegando que yo le había donado el terreno voluntariamente y que ahora, por problemas mentales relacionados con mi edad, quería revertir la decisión. Incluso consiguió un certificado médico falso que decía que yo padecía deterioro cognitivo. La traición dolía más que 1000 puñaladas. El día de la audiencia preliminar llegó. Ahí estaba Diego, con su traje nuevo, y el licenciado Beltrán a su lado, quien había reaparecido mágicamente. Sofía estaba con ellos, mi propia hija, del lado de quien me había robado. El juez, un hombre de unos 50 años con mirada severa, revisaba los documentos. Señor Salazar, su hijo alega que usted donó la propiedad voluntariamente. ¿Es esto cierto? No, señor juez, me engañaron. Yo nunca quise dar ese terreno. Diego se levantó de su asiento con lágrimas falsas en los ojos. Papá, ¿por qué haces esto?
Tú mismo dijiste que querías que yo tuviera esa propiedad. Ahora te arrepientes y nos acusas de ladrones. Estás enfermo, papá. Necesitas ayuda. La sala giró a mi alrededor. Estaba solo contra todos ellos, y entonces... El juez levantó un documento que nadie esperaba. El juez sostenía un sobre manila con sellos oficiales. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Diego y el licenciado Beltrán intercambiaron una mirada nerviosa. Antes de continuar, dijo el juez con voz firme, debo informarles que esta mañana recibí una comunicación de la Procuraduría de Justicia. Al parecer, el licenciado Mauricio Beltrán está siendo investigado por fraude notarial en otros 3 casos similares. El silencio en la sala fue absoluto. Beltrán palideció. Diego se aferró al borde de la mesa del juez. Continuó, además. Tengo aquí un documento presentado por el abogado de la defensa, el licenciado Flores. Se trata de un peritaje grafológico que demuestra que la firma del señor Roberto Salazar en la escritura de donación presenta irregularidades significativas, no coincide con sus firmas registradas en documentos oficiales anteriores de eso. Es falso, interrumpió Beltrán poniéndose de pie, yo mismo presencié la firma. Don Roberto estaba en pleno uso de sus facultades. El juez lo miró con dureza. Licenciado Beltrán, le sugiero que guarde silencio. Según el informe de la Procuraduría, usted ha utilizado el mismo método en múltiples ocasiones, ganarse la confianza de adultos mayores a través de familiares, hacerles firmar documentos bajo engaño y luego desaparecer cuando surgen problemas. Mi abogado, el licenciado Flores, se levantó. Señor juez, solicito que se investigue también la participación del señor Diego Salazar en este fraude. Tenemos evidencia de que él recibió un pago de 300,000 pesos del licenciado Beltrán una semana después de la supuesta donación. Diego se puso de pie como impulsado por un resorte. Eso es mentira. Ese dinero fue un préstamo personal, un préstamo sin contrato, sin intereses y sin fecha de pago. Replicó Flores, tenemos los movimientos bancarios. Señor Salazar, todo está documentado. Sofía comenzó a llorar, no sé si por vergüenza o por miedo. Yo solo podía mirar a Diego, buscando en su rostro al niño que había criado, al hijo que había enseñado a andar en bicicleta en el bosque de Chapultepec, al joven que me había abrazado en el funeral de su madre prometiendo que siempre estaríamos juntos. No encontré nada de eso. Solo vi a un hombre desesperado por dinero, capaz de traicionar a su propio padre. El juez golpeó su martillo. Esta audiencia queda suspendida. Ordeno una investigación completa. El licenciado Beltrán quedará bajo custodia de las autoridades mientras se desarrolla el proceso. El señor Diego Salazar deberá presentarse ante el Ministerio Público para declarar. La propiedad en cuestión queda congelada hasta nueva orden. Los policías judiciales se acercaron a Beltrán. Diego intentó salir corriendo, pero un oficial lo detuvo. Papá, por favor, me gritó, no dejes que me arresten. Soy tu hijo. Necesitaba ese dinero. Carla está embarazada, tenemos deudas. Tú no entiendes. Sus palabras me atravesaron. Había arruinado mi vida por dinero. Ni siquiera tuvo el valor de pedirme ayuda. Prefirió robarme. Salí de la sala de tribunal tambaleándome. El licenciado Flores me sostuvo del brazo. Don Roberto, respire, lo peor ya pasó. Vamos a recuperar su terreno. Ya no me importa el terreno, dije con voz quebrada, perdí a mi hijo. Con todo respeto, don Roberto, usted no perdió a su hijo se perdió a sí mismo. Esa noche, en mi casa vacía de la colonia Narvarte, me senté frente a la fotografía de Elena. Era de nuestro viaje a Oaxaca, 5 años atrás. Ella sonreía bajo el sol con su vestido floreado y su sombrero de palma. No supe criarlo bien, Elena, le dije a la foto, fallé como padre. Pero en el fondo, sabía que no era cierto. Diego había tomado sus propias decisiones. Yo había sido un padre presente, trabajador, cariñoso. Le había dado educación, valores, ejemplo. Él eligió el camino fácil. El camino de la traición. Mi teléfono sonó. Era Sofía. Papá, necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo. Estabas con él. Lo apoyaste. Papá, por favor. Diego me mintió. Me dijo que tú estabas de acuerdo, que era solo un trámite. Yo no sabía que te había robado. Cuando me enteré en el tribunal, lo juro por mamá, papá, yo no sabía, quería creerle.
Pero la confianza, una vez rota, es difícil de reparar, necesito tiempo. Sofía, papá, hay algo más que debes saber, algo sobre la familia de mamá, sobre la tía Rosario. ¿Qué tiene que ver la tía Rosario en esto? Ella sabía lo que Diego planeaba, y no fue la única. La conspiración era más profunda de lo que Roberto imaginaba. No olvides darle like y compartir si esta historia te está impactando. La tía Rosario era la hermana mayor de Elena, una mujer de 65 años, con carácter fuerte y opiniones sobre todo. Nunca le caí bien, siempre pensó que Elena había cometido un error al casarse conmigo, un simple maestro de escuela, en lugar de un profesionista exitoso como ella esperaba para su hermana. Después de la muerte de Elena, Rosario se distanció aún más. Apenas nos veíamos en las fechas importantes. Nunca imaginé que estaba involucrada en el plan de Diego. 2 días después de la audiencia, Sofía llegó a mi casa. Traía los ojos rojos de tanto llorar. Se sentó en el viejo sofá de la sala, el mismo donde Elena solía tejer mientras veíamos las noticias. Papá, necesito contarte todo, y vas a odiarme. Pero es la verdad. Solo dime qué pasó, Sofía. Ella respiró profundo. Hace 6 meses, Diego me llamó. Dijo que había encontrado la forma de asegurar nuestro futuro. Al principio no entendí. Luego me explicó que tú ibas a donar el terreno de Cuernavaca para que nosotros lo vendiéramos y dividiéramos el dinero. Me dijo que era idea tuya, que querías verlo en vida en lugar de dejarlo como herencia. ¿Y tú le creíste? Papá, Diego es mi hermano mayor. Siempre fue el responsable, el que cuidaba de mí cuando éramos niños. Confié en él. Pero hace 3 semanas, antes del juicio, lo escuché hablando por teléfono con la tía Rosario, que decían. Ella le preguntó si el viejo había firmado todo. Diego le dijo que sí. Que el licenciado Beltrán había hecho un trabajo perfecto. La tía Rosario se rió y dijo, tu padre siempre fue ingenuo. Elena lo manejaba como quería. Ahora nosotros haremos lo mismo. Sentí un puño cerrándose en mi estómago, porque la tía Rosario estaba involucrada. Sofía sacó su celular y me mostró una serie de mensajes. Diego le debía dinero, papá, mucho dinero. Rosario le prestó casi $500,000 para un negocio que fracasó. Ella le exigió que le pagara o lo demandaría. Diego estaba desesperado. Por eso planeó robarte el terreno. Leí los mensajes. Eran claros, crueles. Calculadores. Diego y Rosario habían conspirado durante meses. Habían buscado al licenciado Beltrán específicamente porque tenía fama de hacer este tipo de trabajos sucios. Habían planeado cada detalle. Hay más, papá. El primo Arturo también sabía. Arturo era el hijo de Rosario, un abogado mediocre que trabajaba en un despacho pequeño. Siempre presumía de sus contactos y su inteligencia. Arturo fue quien le recomendó a Beltrán. Ellos son socios en otros fraudes similares. Me dejé caer contra el respaldo del sofá. La traición no venía solo de mi hijo, venía de toda una rama de la familia de Elena. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Sofía, porque no puedo vivir con esta culpa, porque mamá no hubiera querido esto, porque tú no mereces esto, papá. Trabajaste toda tu vida, nos diste todo lo que pudiste, y así te pagan. Lágrimas corrían por su rostro. Yo también quería llorar. Pero el dolor se había convertido en algo más frío, más pesado. Decepción absoluta. ¿Qué quieres que haga con esta información? Dásela al licenciado Flores. Hay que detener a Rosario y a Arturo también. Esto no puede quedar así. Esa misma tarde me reuní con Flores en su oficina cerca del metro Pino Suárez. Cuando le mostré los mensajes, silbó suavemente. Don Roberto. Esto es oro legal. Con esta evidencia podemos no solo recuperar su terreno, sino también proceder penalmente contra todos los involucrados. Estamos hablando de conspiración para defraudar, fraude familiar agravado y posiblemente falsificación de documentos. ¿Cuánto tiempo llevará? Con esta evidencia puede resolverse en 2 o 3 meses. El problema es otro. Don Roberto, ¿cuál? Su hijo podría ir a prisión, y su cuñada y su sobrino también. ¿Está preparado para eso? Miré por la ventana de la oficina. La ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Millones de personas viviendo sus vidas, enfrentando sus propias batallas. Yo solo era uno más. Licenciado. Durante 35 años enseñé a jóvenes sobre honestidad, responsabilidad,
Justicia, les decía que las acciones tienen consecuencias. ¿Cómo puedo mirarme al espejo si no aplico eso a mi propia familia? Flores asintió. Entonces procedemos con todo 3 semanas después. La Procuraduría emitió órdenes de aprehensión contra Rosario y Arturo. Diego ya estaba bajo investigación. El licenciado Beltrán había confesado todo a cambio de una reducción de sentencia, implicando a cada uno de sus cómplices la noche antes de la siguiente audiencia. Recibí una llamada desde un número desconocido. Era Rosario. Roberto, por favor, no dejes que arresten a Arturo. Es mi único hijo. Yo fui la que presionó a Diego. Él solo estaba desesperado. Cúlpame a mí, pero deja en paz a mi hijo, Rosario. Ustedes no dejaron en paz al suyo cuando decidieron robarme. Elena no hubiera querido esto. Su mención de Elena me enfureció. No te atrevas a usar el nombre de Elena. Ella era una mujer honesta. Tú eres solo una ladrona que se esconde detrás de lazos familiares. Colgué. El día de la audiencia final amaneció nublado. La Ciudad de México se cubría con el típico cielo gris de noviembre, amenazando lluvia. Yo había dormido apenas 2 horas, no por nerviosismo, sino por una extraña mezcla de resignación y determinación. El licenciado Flores me recogió en su coche, durante el trayecto hacia el tribunal en Avenida Niños Héroes. Me habló de los procedimientos, de lo que podía esperar, de las posibles sentencias. Yo solo asentía, mirando por la ventana como la ciudad despertaba. Taquerías abriendo, vendedores ambulantes instalando sus puestos, oficinistas corriendo hacia el metro. Don Roberto. Hay algo que debo decirle, dijo Flores mientras nos deteníamos en un semáforo. Diego quiere hablar con usted antes de la audiencia. No tengo nada que decirle, lo entiendo, pero él insiste. Dice que hay cosas que necesita explicarle, que puede. ¿Explicar? ¿Cómo justificar que me robó? No lo sé, don Roberto. Solo le transmito el mensaje. Cuando llegamos al tribunal, Diego me esperaba en el pasillo con su abogado defensor. Se veía terrible, demacrado, con ojeras profundas. El traje arrugado. No se parecía en nada al hombre exitoso que presumía ser papá. Por favor, 5 minutos. El licenciado Flores me miró, esperando mi decisión. Asentí. Nos apartamos hacia una banca del pasillo. Diego se sentó a mi lado, manteniendo una distancia prudente. Papá. Sé que no hay nada que pueda decir para arreglar esto. Sé que te traicioné de la peor manera, pero necesito que sepas por qué. ¿Lo hice por dinero? Eso ya lo sé. No solo por dinero, por vergüenza, por orgullo, por sentirme un fracasado. Lo miré, por primera vez en meses. Vi algo genuino en su rostro, dolor real. Cuando mamá murió, yo también me rompí. Pero no podía demostrártelo porque tú eras quien más sufría. Yo tenía que ser el fuerte, el que te apoyaba. Mientras tanto, mi negocio de consultoría se fue a la quiebra. Las deudas se acumulaban. Carla estaba embarazada. Yo no podía decirte nada porque se suponía que yo era el exitoso, el que lo tenía todo resuelto. Podías haberme pedido ayuda y admitir que fracasé. Papá, toda mi vida traté de demostrar que era mejor que tú, que había logrado más, que no tendría que vivir con el sueldo de maestro que tú tenías, y resultó que no fui capaz ni de mantener mi propia empresa. Su voz se quebró. La tía Rosario me ofreció una salida. Me dijo que tú tenías más de lo que necesitabas, que el terreno solo se iba a Pudrida y en Cuernavaca. Me convenció de que no era robo, sino adelantar una herencia, y yo quise creerlo porque era más fácil que aceptar que era un ladrón. Eres un ladrón, Diego. Llámalo como quieras, pero eso es lo que hiciste. Él asintió, limpiándose las lágrimas. Lo sé, y voy a pagar por eso. Pero necesitaba que supieras que nunca dejé de quererte, que mi mayor castigo no va a ser la cárcel, sino vivir sabiendo que destruí la única relación que realmente importaba. No supe qué responder. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que lo perdonaba, que encontraríamos la manera de salir adelante, pero otra parte, la parte racional, sabía que eso solo reforzaría su conducta. Las acciones tienen consecuencias. Yo mismo lo había enseñado. Diego, te deseo lo mejor, pero tengo que seguir adelante con esto. Él asintió, derrotado. Lo entiendo, papá. La audiencia comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. La sala estaba llena. Diego y su abogado
Rosario y Arturo con sus respectivos defensores, el licenciado Beltrán esposado acompañado de un defensor público, Sofía sentada en la galería, y varios periodistas que habían llegado atraídos por el escándalo. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Buenos días. Procederemos con la lectura de las conclusiones en el caso Roberto Salazar. Contra Diego Salazar y cómplices. Licenciado Flores, adelante. Mi abogado presentó toda la evidencia, los peritajes grafológicos, los mensajes entre Diego y Rosario, los movimientos bancarios, el testimonio de Sofía, la confesión de Beltrán. Todo estaba documentado, organizado, irrefutable. El abogado de Diego intentó argumentar atenuantes, las deudas, el embarazo de Carla, los problemas emocionales tras la muerte de Elena. Pero el juez lo interrumpió. Licenciado, entiendo que quiere proteger a su cliente, pero estamos hablando de un fraude premeditado contra un adulto mayor, agravado por el lazo familiar. No hay atenuante que justifique esto. Rosario y Arturo se defendieron alegando que solo habían aconsejado a Diego, que no participaron directamente, pero los mensajes demostraban lo contrario. Finalmente, el juez tomó la palabra para dictar sentencia. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal determina lo siguiente. Primero, la donación del terreno en Cuernavaca es nula por vicio en el consentimiento. La propiedad se restituye al señor Roberto Salazar. Segundo, el licenciado Mauricio Beltrán es culpable de fraude notarial y falsificación de documentos. Se le condena a 5 años de prisión. Tercero, el señor Diego Salazar es culpable de fraude familiar agravado. Se le condena a 3 años de prisión. Cuarto, la señora Rosario Mendoza y el licenciado Arturo Mendoza son culpables de conspiración para defraudar. Se les condena a 2 años de prisión cada uno. El martillo golpeó la mesa. La sala estalló en murmullos. Diego bajó la cabeza. Rosario comenzó a llorar. Arturo protestaba, pero los oficiales ya se acercaban. Yo solo sentí un vacío enorme. Había ganado, pero no me sentía victorioso. 3 meses después de la sentencia, mi vida había cambiado de formas que nunca imaginé. El terreno de Cuernavaca estaba de nuevo a mi nombre. El licenciado Flores había manejado todos los trámites legales con eficiencia admirable, pero ese pedazo de tierra ya no representaba lo mismo para mí, ya no era el símbolo del esfuerzo compartido con Elena, sino el campo de batalla donde perdí a mi hijo. Decidí venderlo. Con ese dinero arreglé mi casa de la colonia Narvarte, pagué todas mis deudas y doné una parte a la secundaria, donde trabajé tantos años para crear una beca para estudiantes de bajos recursos. Elena hubiera estado orgullosa. Sofía volvió poco a poco a mi vida. Al principio, nuestras conversaciones eran breves, cuidadosas, como caminar sobre cristales rotos. Pero con el tiempo, recuperamos la confianza. Ella había roto completamente con Rosario y Arturo. Entendió que la lealtad familiar no puede estar por encima de la decencia humana. Una tarde de febrero, Sofía llegó a mi casa con una noticia. Papá, fui a visitar a Diego a la prisión. Yo estaba preparando café en la cocina. Me detuve en seco. ¿Cómo está? Destruido. Carla lo dejó. El bebé nació, es una niña, pero Carla no quiere que Diego la conozca hasta que salga. Él pasa los días en talleres de carpintería tratando de mantenerse ocupado. Es lo que merece. Papá, me pidió que te diera esto. Sofía sacó una carta de su bolso. Era un sobre blanco, arrugado, con mi nombre escrito con la letra de Diego. No estoy listo para leer eso. No tienes que hacerlo ahora, pero algún día tal vez quieras saber lo que dice. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina. Ahí se quedó durante 2 semanas como un recordatorio de todo lo que había perdido. Una madrugada, después de despertarme de una pesadilla donde Elena me preguntaba por qué había destruido a nuestra familia, abrí la carta. Papá, no espero que me perdones, no espero que me visites, no espero nada porque no merezco nada. Solo quiero que sepas que cada día aquí adentro pienso en ti. Pienso en las mañanas que me llevabas a la escuela en el metro, en cómo siempre te asegurabas de que Sofía y yo tuviéramos útiles nuevos aunque tú usaras los mismos zapatos durante años. Pienso en cuando me enseñaste a andar en bicicleta en el bosque de Chapultepec y corriste a mi lado, hasta que aprendí a mantener el equilibrio. Pienso en todo lo que me diste y en cómo yo lo tiré a la basura.
la psicóloga de la prisión. Me dice que tengo que perdonarme a mí mismo para poder avanzar. Pero ¿cómo hago eso cuando ni siquiera puedo mirarte a los ojos? Mamá me habría odiado por lo que hice. Tú tienes todo el derecho de odiarme también. Pero quiero que sepas algo, voy a salir de aquí siendo un mejor hombre. Voy a trabajar, voy a pagar cada peso que te debo. Voy a conocer a mi hija y voy a criarla con los valores que tú me enseñaste y que yo olvidé, y algún día, aunque sea dentro de 20 años, voy a buscarte, no para que me perdones, sino para mostrarte que tu hijo no murió por completo en ese tribunal, que algo de lo que sembraste en mí todavía puede crecer. Te quiero, papá. Siempre te he querido, y lamento profundamente haberte lastimado. Diego lloré mientras leía. Lloré por mi hijo perdido, por los años que no recuperaríamos, por la confianza rota, por el dolor compartido. Pero también lloré porque, en el fondo de esa carta, vi un destello de esperanza. Un destello del niño que había sido, del hombre que podría volver a ser. No le respondí. Todavía no estaba listo, pero guardé la carta en el cajón donde Elena guardaba nuestras fotografías viejas. Algún día, tal vez, podría leerla sin sentir este puño en el pecho. Pasaron los meses. Me jubilé de la secundaria en junio con una pequeña ceremonia donde mis exalumnos me regalaron un reloj y un álbum con fotografías de 35 años de enseñanza. Lloré de emoción. Esos jóvenes eran mi verdadero legado, no las propiedades ni el dinero. En agosto, Sofía me dio una noticia que cambió todo. Papá, estoy embarazada. La abracé con fuerza. Iba a ser abuelo. La vida, con toda su crueldad, también me daba nuevas oportunidades. ¿Ya sabes si es niño o niña? Niño. Y quiero ponerle Roberto, como tú ves anoche, por primera vez en más de un año, dormí profundamente. Soñé con Elena. Estábamos de nuevo en Cuernavaca, sentados bajo la sombra de un árbol de bugambilias, viendo el atardecer. Lo hiciste bien, me dijo ella. No fue fácil, pero hiciste lo correcto. Perdí a Diego, no lo perdiste. Él se perdió, pero puede encontrarse de nuevo. Ten paciencia. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con paz en el corazón. 4 meses después, en diciembre, nació mi nieto, Roberto Jr., un bebé hermoso de 3,5 kilos, con los ojos de su madre y, según Sofía, mi nariz, mientras lo cargaba por primera vez en el hospital. Sentí que la vida me daba una segunda oportunidad, no para borrar el dolor del pasado, sino para construir algo nuevo sobre los escombros de lo que había perdido. Sofía me miró desde la cama del hospital. ¿Piensas en Diego? Siempre pienso en Diego. ¿Crees que algún día puedas perdonarlo? Miré al bebé en mis brazos. Sus pequeños dedos envolvían mi pulgar. Tan inocente, tan lleno de futuro. No lo sé, hija. El perdón es un proceso largo, pero sé que no quiero que este niño crezca en una familia llena de rencor. Quiero que conozca la historia completa cuando tenga edad para entenderla. Que sepa que su tío cometió un error terrible, pero que también es un ser humano capaz de cambiar. Eres un buen hombre. Papá, solo soy un maestro jubilado que hizo lo que pudo. 3 años y medio después de la sentencia, recibí una llamada de Sofía. Diego había salido de prisión con reducción de pena por buen comportamiento. Había conseguido trabajo en una maderera en Toluca. Vivía en un cuarto pequeño, enviaba dinero a Carla para su hija, asistía a terapia psicológica cada semana. Quiere verte, papá. No ahora, dice. Cuando tú estés listo. Solo quiere que sepas que existe, que está trabajando en ser mejor. Dile que lo sé. ¿Eso es todo? Por ahora, sí voy, mientras escribo estas líneas en mi casa de Narvarte, con el ruido de la ciudad filtrándose por las ventanas, con la fotografía de Elena sobre el librero y el dibujo de mi nieto Roberto Jr. pegado en el refrigerador. Puedo decir que sobreviví, no gané completamente, no recuperé todo lo que perdí, pero aprendí que la justicia no siempre trae paz, que el perdón no llega cuando lo ordenamos, y que la familia no es solo sangre, sino lealtad, respeto y amor genuino. Diego sigue siendo mi hijo. Eso nunca cambiará, pero también soy un hombre que merece dignidad, que merece no ser traicionado por quienes más confió. Tal vez algún día nos sentemos de nuevo a comer barbacoa un domingo. Tal vez algún día pueda ver a Diego cargar a su hija y enseñarle a andar en bicicleta como yo le enseñé a él. Tal vez. Pero si ese día no llega, también estaré bien. Porque aprendí que puedo estar roto y seguir adelante. Que puedo llorar por lo que perdí y agradecer por lo que tengo. Que puedo ser víctima de una injusticia y aún así no convertirme en una persona amargada.
la vida continúa. Y yo continúo con ella. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la familia, la justicia y el perdón, déjame un comentario contándome qué opinas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Y recuerda, suscríbete y activa la campanita para más historias reales que te harán pensar.